El amor de Dios y su justicia. Lección 13. El amor es el cumplimiento de la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. ¿Cómo se accionaría si durante una junta de iglesia uno de los miembros se levantara y dijera: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión? ¿Estarías de acuerdo? ¿Intervendrías de alguna manera? ¿Lo amonestarías? Antes de criticar, habría que saber si esa persona entiende el concepto de Dios y de la ley divina. O mejor aún, ¿será que nosotros entendemos este concepto? Al terminar el estudio de este trimestre, trataremos de comprender mejor estos conceptos. Y para ello, el día de hoy estudiaremos la ley del amor. Cuando hablamos de la ley, muchas personas se ponen reacias, por diversos motivos. Desde los más complejos, como que las leyes fueron crucificadas, que eran solo para el pueblo de Israel o que ya son obsoletas, hasta los más simples, como que no les guste ser controlados o manipulados. Primeramente decir que la ley de Dios siempre existió, sino, ¿cómo podrían haber pecado Adán y Eva si el pecado es infracción de la ley? De hecho, a grandes rasgos, Eva cometió los dos mayores pecados que estudiamos la semana pasada. No amó a Dios por sobre todas las cosas, pues creyó más en la palabra de la serpiente que en la palabra de Dios. Y no amó a su prójimo Adán, porque le dio a comer del fruto, lo cual le hizo gran daño. Pero incluso antes de esto podemos ver la existencia del cuarto mandamiento en la misma creación. Génesis 2, 2 y 3 nos dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Muchos años después, Dios mismo se presentó ante su pueblo elegido y les dictó los 10 mandamientos con su propia y poderosa voz. Y para que no se les olvidara, los registró con su propio dedo sobre 2 tablas que entregó a Moisés. Pero Moisés, en su frustración, tiró las 2 tablas frente al pueblo, pues ellos habían quebrantado el segundo mandamiento que claramente dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero ni que las 2 tablas fuesen rotas significó el final de la ley de Dios. De hecho, estas volvieron a ser escritas en otras 2 tablas. No es una coincidencia que sean 2 tablas y que Jesús hablara de 2 mandamientos principales, puesto que los 10 mandamientos son un reflejo o un desglose de estos 2 mandamientos principales. De hecho, la palabra griega kremanimi, que aquí se traduce como depender, literalmente podría traducirse como colgar. Entonces, estos 10 mandamientos cuelgan de estos 2 grandes mandamientos. Hay muchas personas que dicen que no es necesario guardar los mandamientos, que solo basta con amar a Dios y amar a los demás. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo puedo saber que amo a Dios o a los demás? Tal vez podemos decir que si golpeamos a nuestro prójimo no lo estamos amando. Pero con Dios, ¿será que Dios nos dio los primeros 4 mandamientos para que sepamos cómo amarlo correctamente? ¿Y nos dio los 6 mandamientos restantes para saber cómo amar a nuestro prójimo? La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. La ley de Dios es en su totalidad una expresión del amor, tal como Dios mismo nos lo expresa.